Gloria a Dios. La gente no quiere llorar o quiere reír. La gente no quiere ser mansos, quieren ser altivos. La gente no tiene hambre y sed de justicia, lo que tienen es hambre y sed por la diversión y aún por el pecado. Y la gente no quiere ser misericordiosos. La gente quiere la segunda parte del versículo 7. Quieren la segunda parte de esta virtud. Quieren la segunda parte de esta bendición, que es alcanzar misericordia. Pero en el reino de Dios, tú nunca puedes cosechar nada o alcanzar nada que primero tú no hayas estado dispuesto a dar o a sembrar. Hay una ley fija en el reino de Dios, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no hay ninguna cosa que tú puedas alcanzar o lograr o cosechar en el reino de Dios que primero tú la hayas dado, la hayas sembrado o la hayas compartido. Y en esta bienaventuranza número 5, Jesús dice, bienaventurados. Ya les definí que bienaventurados es prosperados, supremamente bendecidos. O sea, esta 9 bienaventuranza es la clave de la felicidad. Hace más de 40 años Billy Graham escribió un librito que creo que era El secreto de la felicidad. Y él hablaba de estas 9 virtudes. Pues sigue siendo el secreto de la felicidad, el secreto de la bendición y el secreto aún de la prosperidad. Porque la palabra bienaventurados es en inglés bendito, blessed. Por eso en inglés usted dice blessed are, blessed, bendito o bendecidos. Ahora hay una bendición en ser misericordioso y hay una maldición en ser vengativo. Porque lo contrario a ser misericordioso es ser vengativo. Una de las virtudes que Jesús manifestó fue la compasión del Padre. Jesús vino a traer la compasión del Padre. La misericordia era tan importante para Jesús que Él enfatizó que la misericordia era más importante que todos los sacrificios que Moisés había prescrito. Imagínese si debe ser importante y fundamental cuando Jesús dijo, porque el hacer misericordia es más importante que todos los sacrificios. Estaban diciéndole a Jesús que reprendiera a sus discípulos porque sus discípulos en un día sábado pasaban por los sembrados de trigo. Ellos tomaban unos granos de trigo y los restregaban en las manos y se comían el grano. Y los líderes religiosos, legalistas, le dijeron a Jesús, reprende a tus discípulos que están quebrantando el día sábado. Porque están tomando unos granos de trigo. Por eso le dije esta mañana que la religión es una maldición. Porque lo que ve son reglas y regulaciones. Pablo le dijo a aquellos en el Areópago, en todo veo que sois muy religiosos. Pero después le dice, pero tienen un altar que se llama al Dios no conocido. La gente que no conoce a Dios está podrida de religión, pero no conoce a Dios. Porque es más fácil tener reglas religiosas que mantener una comunión cercana con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para ser religioso no hace falta ser santo. Y Jesús le dice a ellos, el sábado el hombre no se hizo por causa del sábado. El sábado se hizo por causa del hombre. Entonces él le dijo, si supierais que lo más importante es la misericordia, no juzgaríais a los inocentes. O sea que Jesús estableció
que Él venía a establecer la misericordia del Padre. La Biblia usa mucho esta expresión, Jesús lleno de compasión o lleno de misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre. En el Antiguo Testamento aparece esa cláusula. Porque algunos tienen una visión de que en el Antiguo Testamento Dios era diferente. No, estaba escondido, pero no era diferente. Dios ha sido un Dios de misericordia todo el tiempo. Cuando se le reveló a Moisés, cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria, dice, Dios grande misericordia. Dios grande misericordia, que se duele del castigo. Claro, pero no tendrá por inocente al culpable. Pero sigue siendo Dios de misericordia. Porque por un momento será su ira. Pero su misericordia dura toda la vida. Y muchas veces la única razón por la cual tiene que traer un juicio es para que su misericordia no sea violentada o violada. Se tiene que permitir el juicio para permitir el libre paso de la misericordia. Porque muchas veces el pecado de los hombres, la maldad de los hombres impide que la misericordia de Dios se manifieste. Entonces Dios tiene que enviar un juicio, pero es un juicio por un momento. Pero su misericordia dura toda la vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Número 1, Jesús quiere duplicar en los hombres este aspecto del carácter del Padre. Salmo 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. David en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, donde habían leyes y mandamientos y regulaciones, donde no se conocía la gracia como la conocemos hoy, halló que la misericordia de Dios era preciosa y exclamó, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por esa razón los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Si le pudiéramos proyectar a la gente un Dios de misericordia, más gente vendría a ampararse bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. Ahora, Dios quiere duplicar en nosotros este aspecto del carácter del Padre. Otra palabra para misericordia es bondad. Otra palabra es amor. Dios es amor. Dios es misericordia. El primer fruto del Espíritu es amor. No es poder, es amor. Gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, Jesús quiere duplicar en nosotros esta virtud. El mundo necesita misericordia. Con una actitud justiciera y condenatoria no salvaremos a este mundo. No llegaremos a ningún lado. Ahora, no es que la misericordia va a echar a un lado la justicia de Dios. Vamos a ver eso más tarde. Pero Dios quiere que la misericordia de Jesús se encarne en nosotros. Y la mejor forma de que su misericordia o su amor se encarne en nosotros, le voy a decir cuál es. Permitiendo que Jesús habite en nosotros por la fe. Para que entonces su misericordia se manifieste en nosotros a través del Cristo que vive en nosotros. No podemos creer eso. El evangelicalismo, no lo voy a llamar cristianismo, se ha encargado de presentar un evangelio donde Cristo está en los cielos y yo estoy acá abajo.
Y yo solamente puedo cantar, oh Señor, camina conmigo, anda conmigo, ayúdame. Pero hay algo más que eso. Yo no digo que eso es incorrecto. Yo lo canto, yo lo escribo, yo lo predico, pero hay algo más que eso. Ok, Jesús está conmigo, Jesús me ayuda, Jesús me levanta, Jesús me fortalece, Jesús es mi amigo, Él es mi compañero, pero hay una verdad más poderosa que esa, y es: Jesús habita dentro del creyente. Jesús vino a vivir dentro de mí, mas a los que le recibieron, tengo un mensaje, algún día lo voy a predicar, que se llama el llamado supremo de Jesús, el supremo llamamiento de Jesús. No voy a decirte dónde está porque alguien me lo piratea. Ni tampoco voy a decir cuál es el supremo llamamiento de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: busco el supremo llamamiento, la suprema vocación en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Tenemos que salir del área intelectual, del área emocional, del área física y entrar a la concientización espiritual. Yo me he propuesto, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, desarrollar primero en mí y después en ustedes y en mis pastores y en mis televidentes una concientización espiritual. Spiritual consciousness. De que yo no soy una carne, yo soy un espíritu. Que vivo en un cuerpo de carne. Y que aún en mi carne he de ver al Señor. Y que la voluntad de Dios es que mi espíritu, alma y cuerpo sean el templo de Dios. Y el propósito de Dios es que mi carne también te anhela, como decía David. Gloria a Dios. Porque yo soy el templo de Dios. Mi cuerpo es templo de Dios. Fui comprado a precio de sangre. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ambos son de Dios, no solamente el espíritu. Así que esa dicotomía teológica, esa contradicción teológica que mi espíritu es salvo y mi cuerpo es pecador, no es bíblica. Será evangélica, pero no es bíblica. Todo lo que es evangélico no es bíblico. De allá ha salido la diseminación de una gracia barata. Que simplemente ser cristiano es aceptar a Jesús. Otro disparate. Usted no encuentra en la Biblia la expresión aceptar a Jesús. A Jesús no se acepta, a Jesús se recibe. Nunca más usted me la va a oír a mí decir, porque no es bíblica, no está en la Biblia. Usted no acepta, tú no aceptas a Jesús, tú lo recibes. Y recibirlo es abrir las puertas de tu corazón bien abiertas. Y yo yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. 2 cenas. My God. Sí, porque cuando hablamos de estas virtudes, imposible. ¿Quién podrá cumplir estas virtudes? Cualquier creyente que descubra que Jesús vive dentro de él. Porque Él es todo misericordia. Así que en esa forma es que se puede duplicar en nosotros este carácter de misericordia. Ahora, número 2, Jesús sabía que la letra de la ley, aunque este no era el espíritu de la ley, pero cuando ponemos una ley sucede que la gente siempre agarra la letra de la ley y nunca agarra el espíritu de la ley. Y tenemos que tener cuidado que cuando tengamos una ordenanza o una regla de orden, aún en la iglesia, no nos vayamos más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Un ejemplo, supongamos que tuviéramos una regulación para el buen orden de la reunión en la iglesia, que preferimos que la gente durante el mensaje no vayan al baño. ¿Ok? Pero esa es la letra, pero esa ley tiene un espíritu. Y ese espíritu va por encima de la letra de la ley. ¿Qué tú haces con una persona que está enferma del estómago?
que tú haces con una mujer que está embarazada. Al que está enfermo del estómago y a la mujer embarazada, tú no le puedes aplicar la letra de la ley. Tienes que ir al espíritu de la ley. Aún la misma ley era espiritual, pero el hombre la hizo material. Eso es material para otra enseñanza. Pero Jesús sabía que la letra de la ley que había sido dada por Dios, un Dios de misericordia, había relegado a un lado la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Había echado a un lado la misericordia de Dios. Y mucha gente, aún predicando santidad, ha echado a un lado la misericordia de Dios. Porque han tomado aún la predicación de santidad. Puedes agarrar la letra y olvidarte del espíritu. No olvides que la misericordia triunfa sobre el juicio. Importante esto. Claro, los indoctos pueden agarrar esto para su propia perdición e irse al infierno. Pero eso no es problema mío. Durante el tiempo de Cristo, la misericordia se había echado a un lado. Puedo darle un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando la mujer que fue tomada en el mismo acto de adulterio? Y la traen donde Jesús. Y dicen, Jesús, hemos tomado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice. O sea, interesante que la gente siempre sabe lo que la ley o la palabra dice para otro cuando es tomado. Pero no para mí. Alguien dijo una vez, cuídate del predicador que tiene un libro en una mano y en otra mano una piedra. La ley dice, pero ya tenían la piedra en la mano, listos para matar a la mujer. La ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas al instante, porque violó la ley. Jesús, ¿qué tú dices? Tremenda pregunta, ¿no? Por eso yo quiero tener a Jesús dentro para que Él me imparta su sabiduría. Porque en Jesús están todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo tú le hubieras contestado? Yo no sé. Jesús dice que empezó a escribir en la arena. Escribir en la arena. Levantó la cabeza y le dice, bueno, está bien. Lo que la ley dice es cierto. Bueno, ustedes me traen la ley, pues ustedes ejecuten la ley, pero hay una condición. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el mayor hasta el menor soltaron las piedras y se fueron. Una pregunta. ¿Dónde estaba el hombre que adulteró? La cultura no ha cambiado. Cuidamos a nuestras niñas, pero le decimos a nuestros varones que son hombres y no pueden dar la apariencia que son homosexuales o sodomitas, que si una muchacha le hace un pase, ellos tienen que responder porque tú eres hijo de papá y papá es diácono. Pero él es hombre. Bueno, si tú vas a operar por la ley es igual para todo el mundo. Esa es la diferencia cuando operamos en la letra y no en el espíritu de la ley. Jesús dijo, y fíjense que Jesús no quebró la ley, dijo, bueno, el que esté sin pecado, hágalo. Porque el que escribió la ley estaba sin pecado, que fue Dios.
Una pregunta. ¿Auspició Jesús el pecado? No, 1000 veces no. Cuando todos se van, le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos se fueron. Yo tampoco te condeno. Pero vete en paz. Y no peques más. ¿Más? ¿Sabes lo que es más? Más es, ni una vez más. Oh, bendito el Señor. Bien. Fíjense lo que dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él, oh Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. No son tantas las cosas que hay que hacer. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Número 1, solamente hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Número 3, y humillarte ante tu Dios. Esas son las 3 cosas que Dios pide. Suficiente para este año. Diga conmigo, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, hay gente que hace justicia pero sin misericordia. Y hay gente que quiere mi misericordia violando la justicia. No. Primero tú tienes que hacer justicia, pero sin dejar de amar la misericordia. Y no hagas justicia y tengas misericordia sin humillarte ante tu Dios. Por eso Pablo dice, ten cuidado, que juzgando a otro tú no caigas en lo mismo. Ahora, número 3, bienaventurado los misericordiosos. Para poder operar en el reino tenemos que renunciar a esa actitud condenatoria y legalista que esconde la misericordia de Dios. Yo estaba predicando la semana pasada en nuestra convención en Venezuela y me dijo un pastor, me dijo, papi, yo he sido un legalista. Yo no he predicado el evangelio. Un legalista. Yo no he predicado a Jesús, yo he predicado una ley. Simplemente que prediqué una ley del Nuevo Testamento en vez del Viejo Testamento. Tenemos que renunciar, yo tengo que renunciar a toda actitud condenatoria y legalista. Tenemos que renunciar a esa actitud de siempre estar juzgando las actitudes de otra persona, sin conocer todos los pormenores o los pormayores. ¿Por qué no vino? Y enseguida tú dices, y tú no sabes por qué no vino. No, quizás se fue a ver televisión. No, posiblemente. ¿Y qué si está enfermo? Tú tienes que comer tus palabras de condenación. No juzgues situaciones sin tú saber los detalles. No las juzgues. Si no sabes los pormenores, si no sabes los detalles, mejor no digas nada. Aplícate Isaías 6. El carbón encendido. Pasa un carbón, quema estos labios bochincheros. Yes. Porque tú no sabes. Con todo respeto voy a decirle algo. Ya saben que cuando le voy a decir eso es algo fuerte, ¿no? Con todo respeto, nuestra cultura latinoamericana, posiblemente también española, porque de ellos aprendimos. Llamamos Pastor Lorita, gloria a Dios. Es muy condenatoria. Somos muy dados a juzgar situaciones sin saber los pormenores. Y eso no le agrada a Dios. Si tú no sabes las razones por lo cual algo sucedió, o la razón por la cual alguien hizo algo o no lo hizo, o vino o no vino, o dio o no dio. Aquí tuvimos una situación con un lote de terreno. Gloria a Dios, ya eso está totalmente resuelto para la gloria de Dios. Alguien llamó a mi esposa. Categóricamente. Oiga, le dijo, pues esto es culpa de fulano, que fulano tenía un interés en esto, y fulano hizo esto, y fulano hizo esto y esto otro.
Gracias a Dios que ya no está aquí. Completamente equivocado. O sea, no vino a preguntar, vino a decir la opinión prejuiciada. Señor nos libre. Todos somos culpables de eso. Me incluyo yo. Y estoy aprendiendo. Y yo quiero aprender. Yo renuncio a esa actitud condenatoria, a esa actitud justicialista, a esa actitud legalista que juzga a la gente sin haberle hecho un juicio. Aún en el sistema americano la gente es inocente hasta que se prueba que son culpables. Pero en el legalismo la gente es culpable y nunca se va a probar que son inocentes. ¿Están conmigo? Aún estamos hablando de misericordia. Oh, en Mateo 9, 11, 13, Jesús estaba comiendo con los publicanos, estaba comiendo con los pecadores, estaba comiendo con los que colectaban los tributos, los impuestos. Y esto no le cayó bien a los fariseos. Cuando vieron esto los fariseos en Mateo 9, 11 y 13, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabe lo que Dios quiere? Misericordia. O sea, no hay sacrificio que tú puedas hacer que supere la misericordia. Él dice, puedes traer todos los sacrificios, bueno, mire qué sacrificio tenemos en la palabra del Señor hablando del amor o de la misericordia. Cuando nos dice la palabra del Señor que tú puedes llegar a sacrificar tu propia vida. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que te la hace los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3 de 1 Corintios 13. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, y no tengo amor o misericordia, de nada me sirve. Así que tú puedes hacer actos de caridad, pero sin misericordia. Tú puedes repartirlo todo sin misericordia. Gloria a Dios. Tú puedes hacer tantas cosas. Y dijo Pablo, que puedes llegar a estar dispuesto a entregar tu cuerpo en sacrificio, pero si no tengo amor, de nada me sirve, porque el amor o la misericordia sufrida es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta. Ya ahí descualificamos a casi todos nosotros. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor o la misericordia nunca dejan de ser. O sea, funcionan en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. ¿Sabe lo que yo he descubierto? Que yo le voy a presentar a la gente un Jesús misericordioso y un Jesús bueno. Y yo no sé qué va a hacer la gente. Y como dijo Creflo Dollar, yo voy a amarte a pesar de ti. Y no importa lo que tú hagas, te voy a amar. Y no hay nada que tú puedas hacer para impedir que yo te ame. Y Jesús tiene la misma actitud. Me va a amar, no importa lo que yo haga. Me va a amar. Dice, si me amó cuando era un pecador, ¿cómo no me va a amar ahora que soy reconciliado por su vida? Misericordia quiero y no ¿qué? Sacrificio. Ellos no tenían misericordia. Ellos no sabían que aquel publicano era también alma de salvación.
Y querían que Jesús solamente anduviera con los buenos. Pero Jesús dice, no. Hay que ir donde los enfermos. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El fariseísmo no tiene misericordia. El fariseísmo no tiene amor. El legalismo no tiene misericordia. El legalismo sienta a una buena directora de alabanza que ora, que ayuna, que busca a Dios por el simple hecho que se cortó un poco de pelo. Por el simple hecho que se cortó un poco de pelo. O por el simple hecho que se puso un poquito de pintura. Pero el mismo legalismo permite que otro tipo de persona con el corazón podrido, de envidia, de celos, de iras, de contiendas, se quede en su posición sin ser removido. Porque el legalismo opera con las cosas que se ven. Por eso no es de fe. Y ese es el problema del fariseísmo. ¿Sabe que los fariseos siempre estaban en el lugar donde Jesús estaba para saber lo que Jesús estaba haciendo? Se enojaban por el hecho que Jesús sanaba y que en el día incorrecto. ¿Por qué no vienen en 6 días si vienen el sábado? ¿Para qué? Pero es interesante que los reverendos de la sinagoga tenían 6 días para sanar y no sanaron a nadie. Y se enojan porque Jesús en el día que no se ajustaba a su religiosidad, Jesús sanaba a la gente. Jesús le dijo, hipócritas, ¿qué hacen ustedes cuando el burro se le cae en el hoyo en el sábado? ¿Qué hacen con esa mula? ¿La dejan allí? No, van y la sacan porque no quieren perder la mula, no quieren perder el dinero, no quieren perder una posesión. Eso, Dios, usted tiene misericordia por una mula. Esta mujer estaba atada por tantos años, encorvada, y yo la sané en el día sábado. Ustedes no saben lo que es misericordia. Vayan y aprendan lo que es misericordia. Hermanos, tenemos que ir y aprender misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán que misericordia. Ahora, en la lección pasada hablamos de los que tienen hambre y sed de justicia. Es interesante que por alguna razón, después que Jesús habló de justicia, enseguida habló de misericordia. Porque él sabía que la tendencia humana es, tenemos tanta sed para que la justicia de Dios se haga y se establezca, pero entonces podemos perder el balance y se nos olvida acompañar la justicia con misericordia. Por eso, inmediatamente que él habla de sed de justicia, dice, no, pero hay que tener misericordia. Jesús no quería que usemos la justicia de Dios fuera, escuche esto, de los parámetros del amor y la misericordia de Dios. Que fue lo que Jesús hizo con la mujer que fue tomada en el acto del adulterio. Jesús no violó la justicia. Jesús simplemente usó la justicia dentro de los parámetros del amor y la misericordia de Dios. Perdonó a la mujer, pero entonces le aplicó la justicia. Vete en paz y no peques más. No podemos enfatizar la justicia a expensas de la misericordia, y no podemos enfatizar la misericordia a expensas de la justicia. Ambas tienen que ir juntas. Por eso es que inmediatamente que Jesús habló de la justicia, de tener sed de justicia, porque hay que tener sed de justicia. La justicia es la rectitud de Dios. Rectitud en mi espíritu, rectitud en mi alma, rectitud en mi cuerpo, rectitud en mi finanza, en el trato con mi mujer, en el trato con los hermanos, en mi integridad en cada área. Eso es justicia, eso es rectitud. Pero a la misma vez entonces Jesús ahora dice, pero hay que tener misericordia. Vamos a ponerlo en esta forma. Aplícate la justicia a ti y usa la misericordia para otro.
Ahora, ¿qué es lo que hace la sociedad moderna? Le aplicamos la justicia a otro, pero misericordia para mí. Cuando otros pecan, apedréenlo, échenlo de la iglesia. Como alguien vino y me hizo un comentario de alguien aquí que estaba en ministerio. Y me dijo, yo no sé cómo tú tienes a esa persona ahí. Porque yo sé el demonio que tiene. Yo conozco ese demonio. ¿Sabe por qué? Porque él lo tiene. Y yo sabía que la persona que él me dio no tenía el demonio. Él lo tenía. Pero me quería convencer a mí que yo sacara a esa persona de ese lugar porque tú no sabes, yo conozco ese demonio. Lo que no sabía es que yo conozco el de él también. Tiene dos, tiene el demonio más la falta de misericordia y la actitud legalista, fariseica y condenatoria, que nunca le da margen a la gente para que crezcan en su madurez espiritual y en su desarrollo en Dios. Alguien me dijo una vez, si yo fuera apóstol no hubiera ministerio Maranata, porque yo hubiera cortado a todos los pastores, porque qué paciencia. No es que tengo paciencia, es que tengo misericordia. Y como Dios tuvo misericordia conmigo, yo tengo misericordia contigo. Y no es que estoy planeando pecar tampoco. Yo no estoy teniendo misericordia por si acaso yo peco, no. Es que simplemente es el carácter del Cristo que habita dentro de este hombre. Y debe ser el mismo Cristo que habita dentro de ti. Una pregunta. Mire la misericordia de Jesús. Tiene un ladrón como tesorero por 3 años y pico. Y Jesús sabía que él robaba. Y nunca se lo dijo a Pedro. Si se lo dice a Pedro, la oreja, el cuello. Jesús nunca le dijo a Pedro, este roba de la bolsa. Si se lo hubiera dicho, Judas no tenía que ahorcarse. Pedro se habría encargado de eso. Los fusibles de Pedro eran muy rápidos. Se fundían rápidamente. Ok, voy a darle otro ejemplo. Diga, legalismo fuera. O sea, porque cuando usted predica misericordia, el legalismo y la condenación tiene que irse, no tiene otra. Pedro lo negó 3 veces. Maldijo. Dijo malas palabras, obscenidades. Y dijo, yo no conozco a ese señor. No le dijo ni Jesús, dijo, a ese tipo, ese señor. Y sabe qué interesante, cuando Jesús se levanta de los muertos y está hablando con algunas de las mujeres, dice, vayan y díganle a Pedro y a los discípulos. Y mencionó primero a Pedro. Vaya y díganle, ve y dile a Pedro y a los demás discípulos. Y cuando viene donde Pedro estaba pescando, llama a Pedro. ¿Y sabe cómo Jesús convirtió a Pedro? Haciéndole 3 preguntas. Y era una sola. 3 preguntas. ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás. Pues claro que te amo. Esa es la primera reacción nuestra a la adoración. Pues claro que yo creo en Dios. Pues claro que yo soy salvo. Pues claro que sí. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Señor, sí que te amo. La cosa está ahora en serio. 3ª vez. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Sí que te amo. Apacienta
mis ovejas. El amor, la confrontación de amor lo derritió. No hay confrontación más fuerte que la confrontación del amor. Cuando Jesús te confronta con su amor, cuando te enseña. ¿Se acuerdan cuando confrontó a otro? Que Tomás dijo, si yo no pongo los dedos, si yo no meto el dedo donde estaba el clavo y donde estaba la espada, yo no creo. ¿Qué? Con esos cuentos de que aquel y que se levantó de los muertos. Yo vi la tumba, yo vi los sellos. Y cuando estaban reunidos, Jesús entra con la puerta cerrada y dice, pasa a vosotros. Y se dirige a Tomás. Ven acá, tenemos cuentas que arreglar. Ven aquí, ven aquí. Tomás, mira el lugar de los clavos. Ven acá, dame tu mano. Ok. Métela en el costado. Métela ahí. Heridas aún frescas. Sin cicatrizar. Mete tu mano ahí. Y tuvo que meter la mano. ¿Sabes lo que dijo? Dios mío. Señor mío. Oh, ahora crees. Lo único que le dijo es bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se convirtió. Jesús no lo maldijo. Jesús no lo puso en disciplina por 6 meses. Misericordia quiero y no juicio. Ah, pastor, usted está diciendo que no va a haber ningún tipo de disciplina. Yo no dije eso. No se mande. El Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, pero misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjense, delante del rostro de Dios van 2 cosas. ¿Qué 2 cosas van? Misericordia y ¿qué? Y verdad. Ahora, es interesante, mire, lo que la Biblia dice. Dice creo que es en Proverbios, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué es lo primero que tú aplicas? ¿Y qué es lo segundo que tú aplicas? O sea, si la misericordia no funciona, aquí está el balance ahora. Entonces, ¿qué tú le aplicas? La verdad. O sea, con lo primero que se corrige el pecado es con ¿qué? Misericordia. 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 Con misericordia y verdad. Pero cuando la persona se endurece, se endemonia, se vuelve un anticristo, y entonces hay que usar la verdad para mantener el orden cósmico. Aleluya. Porque la misericordia y verdad van delante de su rostro. Número 5. En todos tus tratos con tus semejantes, permite que la misericordia, que la virtud de la misericordia triunfe siempre sobre el juicio. Vamos a Santiago. Vamos a verlo en Santiago capítulo 2. Yo espero que esto no sea aburrido. Gabriel me estaba diciendo, papi, un día yo estaba enfermo, me dijo. Gabriel es mi nieto, me dijo, papi, un día yo estaba enfermo, papá. Y eso es lo más aburrido que hay, estar enfermo. Qué revelación, ¿no? Ok. Santiago 2. Ok. Verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia, juicio se hará ¿con quién?
con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú no hiciste misericordia cuando otro falló, y lo que le diste fue un juicio sumario, pues ahora cuando tú falles o cuando tú tengas un problema, vas a cosechar lo mismo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa. En otras palabras, debemos permitir que los tratos con los semejantes, a pesar de lo que veamos o sintamos, o la forma como nos sintamos, siempre le demos margen a que primero vamos a permitir que la misericordia opere. Y sabe una cosa, hay que saber esperar. Porque Dios ha esperado por este mundo. ¿Sabe cuántos años lleva Dios esperando? Por esta raza perdida, por esta raza rebelde. Y aún sigue teniendo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque es la misericordia de Él la que nos lleva al arrepentimiento. Y una pregunta, ¿y si Él tiene misericordia, por qué tú y yo no podemos tener misericordia? ¿Sabe cómo es la misericordia de nosotros? La misericordia vaquera, cowboy mercy. Primero disparamos y después preguntamos. Que Dios nos guarde, gloria a Dios. Misericordia de vaquero. ¿Le estoy leyendo la cartilla a alguien o qué? Permite que la misericordia triunfe sobre el juicio. O sea, antes de tú hacer un juicio, permite que la misericordia tome su lugar. Y espera en Dios. Dios no tiene prisa. Si Dios no tiene prisa con este mundo de mandarlo al infierno. ¿Por qué tú y yo vamos a tener prisa por resolver algo enseguida? Hay cosas que deben esperar, hay cosas que se deben esperar. Y estoy hablando ahora de cristianos porque se supone que los cristianos sepamos más que los del mundo. ¿Entiendes? ¿Por qué los cristianos no pueden esperar para cuando tienen un problema familiar o un problema marital y enseguida es el divorcio o la separación? O tú agarras esto y yo agarro esto. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Y no misericordia para mí. Misericordia por mis hijos. Y no es tampoco es por la opinión pública o por lo que puedan pensar. Eso a mí me importa un bledo. Si no es cuando yo no opero en misericordia, ¿qué mal le voy a hacer a otra gente? Yo debo pensar en eso. Y debo permitir que la misericordia triunfe sobre el juicio. El pastor tiene que tener misericordia. El pastor no puede ser influido por las opiniones de la gente. Es como el padre no puede ser influido por la opinión de los otros hijos. Porque cada hijo es egoísta. Y quieren que le apliquen a otro lo que él mismo no cumple. Y en la iglesia es igual. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ah, no, si el pastor supiera lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. Yo he soportado situaciones dentro de la iglesia. De gente que eran mis enemigos. Dentro de la iglesia. No dentro de la iglesia. Dentro de mi propio equipo ministerial. Dentro. A quien yo le estaba escribiendo un cheque. Cada semana. Y yo sabía que eran mis enemigos. Judas. Misericordia. Pero nunca podrán decir que no ejercí misericordia. Dentro de un ministerio tan grande, he sabido de personas y ministerios y pastores que están completamente mal, que eran mis enemigos, que me estaban tratando, como dicen los ticos, serruchándome el piso. Y yo besándolo, abrazándolo y hasta dándole el púlpito para predicar. Sabiéndolo. La misericordia triunfa sobre el justo. Y Juan ahí. Y Nahum aquí. Misericordia.
Yo aprendí de mi papá la misericordia. Era un hombre muy misericordioso con todo el mundo, menos con nosotros. A nosotros no nos dejaba pasar ni media. Ni media. La última pela me la dio a los 17 años. Porque no me preguntó los detalles. Ahí el juicio triunfó sobre la misericordia. Supuestamente yo tenía que ir y que a limpiar el templo, a recoger el templo, y por alguna razón no lo hice. Y entonces creo que alguien le dijo que yo me había ido y que a ver a una muchacha. Él no me preguntó. Él vino con aquella correa 46. De cuero puro, no cuero de este que usan ahora. Una hermana tuvo que curarme las espaldas. Porque boté sangre, fue la última que me dio. Y parece que él me oyó porque yo dije, si me pone una mano encima otra vez más, yo me voy para New York. Porque en esa vez uno solamente conocía a New York. Uno no conocía a Chicago, ni a Minnesota. ¡Aleluya! Parece que cuando uno pasa cuando se está acercando a los 60, empieza a hablar de la vida pasada. Me acuerdo de Kenneth Hagin, que siempre daba una historieta. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tener misericordia. Misericordia. Número 6. Tenemos que ser misericordiosos pensando que el Señor ¿qué? Ha tenido misericordia de nosotros. Amén. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia. ¿Cuántos saben que si Dios fuera como tú, ya tú no existieras? Y la razón por la cual aún tú existes es porque papá Dios no es como tú. Hello. ¿Alguno de ustedes no ha dicho, oh, si yo fuera Dios? Gracias a Dios que tú no eres Dios. Si tú no eres ni buen hijo de Dios, imagínate. ¿Cómo vas a ser Dios? Si quieres que te alcance la misericordia de Dios, tú debes extender a otros la misericordia de Dios. Repito eso. Si quieres que te alcance la misericordia de Dios, tú debes extender a otros la misericordia de Dios. Tenemos un caso en la Biblia. Jesús hizo una historia para ilustrar la virtud del perdón, la virtud de la misericordia por medio del perdón. Cuando habló de aquel hombre que tenía a un empleado o un administrador, un mayordomo, que le debía una gran deuda al patrono, al hacendado. Y el hacendado lo llamó a cuentas y lo iba a meter a la cárcel, pero dice que él se humilló y le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré poco a poco. Y dice la Biblia que aquel hacendado, aquel gran señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda y lo dejó ir. Pero ahí no termina la historia. Porque este administrador o mayordomo, saliendo del culto donde lo perdonaron, donde lo redimieron, donde lo salvaron, donde lo libraron del juicio por medio de la misericordia, va y encontró a sus subalternos que le debían a él unas cuantas cuentas. Y dice que fue y lo agarró por el cuello y le dijo a otro, págame lo que me debes.
págame lo que me debes o te meto en la cárcel. Lo acaban de perdonar. Lo acaban de exonerar. Acaban de tener misericordia con él. Pero se le olvidó. ¿Pero qué sucede? Sus compañeros eran puertorriqueños. No, eran humanos. Y entraron por otra puerta. Vinieron donde el gran Señor. Y dice, mira, quiero compartir algo contigo como motivo de oración. ¿Te acuerdas al hermano que tú perdonaste? Pues claro que sí. Allá tiene a otro, lo tiene agarrado por el pescuezo. Y dice que lo va a meter a la cárcel porque le debe algo. Digo, oh sí. Tráigame ese bandido para acá. Y lo trae. Y dice, una pregunta. ¿No te perdoné yo tu cuenta? Sí, Señor. ¿Y por qué tú no fuiste e hiciste lo mismo? La gran moraleja, la gran enseñanza es, en la misma forma que Dios tuvo misericordia de ti y de mí, tú y yo tenemos que ir y tener misericordia de otros. Por eso, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Dios es de acuerdo a su misericordia. Dios perdona mi deuda de pecado o de lo que sea conforme a su misericordia. Entonces yo debo perdonar la deuda de la ofensa que alguien me hizo de acuerdo a la misma misericordia que recibí de Dios. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces, llamando a su Señor, le dijo, siervo malvado, Mateo 18, 32, 34, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hay que operar en misericordia. Ahora hay una bendición. La persona misericordiosa es feliz y es muy bendecida porque está operando en el espíritu de misericordia de Dios. Al sembrar misericordia tendremos una cosecha grande y continua. ¿De qué? De lo que tú siembras. Bienaventurados los que los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Mira lo que dice Mateo 5:43 y 4:45, y vamos a concluir. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, mire las 4 cosas que Jesús nos manda hacer. Amad a vuestros enemigos. El pastor Hugo predicaba en Venezuela y decía, yo quiero matar a mis enemigos. Él decía, del lugar donde yo soy, de Medellín, donde yo me crié, de lo que yo era, un sicario, yo quiero matar a mis enemigos. Bendecid a los que... No, que bendecid, maldecirlos también. Tercero, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen, ¿cómo va a ser? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, diga hijos, de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que tu identidad de hijo está condicionada a que tú actúes como papá. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Yo me doy cuenta que cuando llueve en mi vecindario, llueve en casa y llueve en el vecino que me hizo mover la cerca por 3 pulgadas. Yo no quisiera que fuera así. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Entonces Él nos dice ahora, amad a quién? A vuestros enemigos. ¿Ve como que se fue la unción ahora?
Bendecid a los que os, haced bien a los que os, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el Evangelio. Esa es una virtud de misericordia. Solamente puede amar el misericordioso. Solamente puede bendecir el misericordioso. Solamente hace bien el misericordioso. Y solamente puede orar por los que os ultrajan, el que tiene misericordia. Pedimos a Dios que esta virtud de Cristo en nosotros se revele y se manifieste. Levante sus manos ahora y pida que esta virtud se manifieste. Empiece a clamar por esta virtud. Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Dígale. Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Póngase de pie, por favor, de una vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta el Señor sus manos. Padre, en el nombre del Señor. Eso es, eso es, eso es, eso es. Yes. Señor, enséñame misericordia. Dígale eso. Pídale eso. Enséñame misericordia. Enséñame amor. Enséñame a amar a mis enemigos. A orar. Una pregunta. ¿Cómo yo puedo amar a mis enemigos si no puedo amar a mi esposa? O a mis hijos. O a mi padre. O a mi hermano en Cristo. Vamos a empezar por la casa. Vamos a ser sinceros. Transparentes. Y si no tenemos esta virtud, pidámosles a Dios que nos la imparta. Que nos dé una revelación de Jesús. Porque somos llamados, somos mensajeros de misericordia. ¿Por qué no ora por eso? Levanta la mano, Señor. Recuerda que lo que tu alma clama, tu espíritu atrae. Lo que tu alma clama, tu espíritu ¿qué? Atrae. Eso es. Eso es, eso es. Padre, yo sé que va contrario a mi naturaleza. Va contrario a mi naturaleza. Va contrario a mi naturaleza. Ser misericordioso. Pero yo tengo una nueva naturaleza. La de Jesús. Y es una naturaleza de misericordia y de perdón y de amor. Misericordia quiero, misericordia quiero, misericordia quiero, misericordia quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Revélame, Padre, la misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dile un aplauso al Señor.